Bien, vamos a tener hoy una palabra muy interesante. El Señor siempre se ocupó de esto y siempre estuvo puntualizando algo acerca del peligro que acecha al ser humano en todo tiempo. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos, número 42, número 9, perdón, San Marcos 9. Marcos 9. Y voy a leer los versículos del 42 al 50. Voy a leer esta parte de la Biblia. Y dice así la Biblia, así. Marcos 9, del verso 42 al verso 50. Dice la palabra lo siguiente: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos piernas ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Omnipotente Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu palabra. Gracias te damos Señor por el afecto que tú tienes para con la humanidad. De manera, Señor, que el hombre pueda considerar las cosas. Padre, el entendimiento del hombre fue tocado muy profundamente por el pecado. La razón del hombre dejó de ser la razón. Y, Señor, parece, Señor, que cuando nosotros oímos estas palabras, pensamos, Señor, que es de parte de tu corazón quien quiere castigar al hombre. Señor, el hombre ha levantado una gran reputación equivocada acerca de tu persona. Pido, Señor, que nos des la sabiduría y la inteligencia de poder mirar esta palabra de acuerdo a cómo es tu voluntad. Gracias, Padre eterno, por los hermanos que hoy se dispusieron a estar aquí en esta tu casa de oración. Padre, que tu palabra cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a ver las cosas como son, de manera, Señor, que uno esté apercibido en todo momento y pueda tomar las mejores decisiones, Señor, solamente ayudado por tu misericordia. Guárdanos en todo momento, de manera que las cosas que hagamos sean para gloria y honra tuya. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oh Dios, encargamos este servicio en tus manos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Me llama la atención esto, pero antes de ir más adelante quiero leer un versículo de Romanos, capítulo número 12, antes de ir más adelante. Romanos 12, versículo número 10. Esto es para respaldar cada día las actitudes que nosotros debemos de tener en todo momento.
La palabra de Dios dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Qué bendición poderle tener hoy en esta mañana aquí. Qué bendición tener la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie y al que está a su lado derecho y a su lado izquierdo le dé una bienvenida y le dé un gran abrazo, porque dice la palabra de Dios, algo es una orden, y vamos a ponernos de pie. Dice: amaos los unos a los otros. Y un abrazo es un verdadero. Denle un abrazo a su hermano, es una gran bendición. Siempre que llegamos a las familias, nos gusta mucho, la atmósfera cambia, se siente algo diferente. Gracias a Dios por esas terminales nerviosas que nos dio ahí. Y hermano, siempre es bueno, un buen pretexto para expresar afecto. Que Dios les bendiga. Me decían las mujeres que recién el domingo pasado, cuando nos estábamos despidiendo, nos dieron unas ganas de abrazarnos a todas. Y estaban las mujeres bastante alegres, bastante contentas. Y créanme que eso es bueno, poder demostrar afecto. Uno va rompiendo muchas barreras, muchas cosas que no deben de existir entre nosotros, y eso es bueno. Hermanos, la palabra de Dios me llama la atención cómo es que se escribe en Marcos 3 veces, y ya cuando el Señor está diciendo 3 veces algo, quiere decir, hermanos, la situación es verdaderamente seria. El Señor está en estos últimos versículos del Evangelio según San Marcos, está diciendo 3 cosas muy importantes. 3 cosas que, si de pronto parecen absolutamente radicales, es que la situación es hartamente complicado en el sentido de cuando un hombre muere, y muere sin haber tenido la oportunidad de haberse arrepentido de sus pecados, el hombre estará toda la eternidad en el infierno. El tema de esta mañana es el infierno. Y yo quisiera que usted empezara a pensar como dice la palabra de Dios. El mundo, de verdad, le ha levantado una horrible reputación a Dios. Y definitivamente no es nuestra espiritualidad la que le da la bienvenida a estas palabras normalmente. Normalmente es nuestro temor el que nos distorsiona oír la palabra de Dios. Pásale, bienvenido, te estábamos esperando. Es un joven que, pásale por aquí, si alguien le puede apoyar, hermanos. Ok, se va a quedar ahí con el hermano. Es un joven que estoy platicando con él, y qué bendición que esté con nosotros. Entonces, vuelvo a decir, en la humanidad, los mismos hombres que no piensan, que tienen el pensamiento un poco distorsionado, le han levantado una reputación a Dios que no es precisamente la que Dios dice que Él debe de tener, ni la que los hombres deben de tener de sí mismo acerca de lo que dice la palabra. Nosotros entendemos, normalmente, ustedes lo han experimentado, cuando a veces uno, cuando era niño, que tenía temor, que era un poco temeroso, que era un poco gallina, a veces nos mandaban a hacer algo y a veces era tan dramático tener que subir al piso de arriba, era un poco feo tener que mandarte a la parte oscura, porque el miedo hace que las cosas de la realidad se distorsionen. Eso es el temor. Y a mí me pasaba con frecuencia eso. Y cuando nosotros vivimos en un mundo tan secularizado, en un mundo tan complicado, en un mundo tan saturado de pecado, en un mundo que ha impreso su voluntad en el corazón del hombre, cuando oímos la palabra de Dios como es, nos da miedo y empezamos a distorsionar las cosas. Y hoy precisamente yo quiero hablar de que ustedes cambien su perspectiva, que nosotros, los que están aquí, los jóvenes, cambien su perspectiva.
Porque normalmente el infierno siempre lo estamos utilizando como para amedrentar. Y no es así. Ponderamos más al infierno que la gracia de Dios, que el amor de Dios, que la voluntad de Dios, que el sacrificio de Dios. Y entonces nosotros crecemos viendo una realidad que en verdad es una realidad, pero sin saber qué es lo que hizo Cristo para no llegar ahí. Entonces quiero que ustedes pongan atención en esta mañana. Entonces dice 3 veces la palabra de Dios y es una gran recomendación, y está siendo tan radical el Señor de manera que nosotros no tengamos que experimentar esa situación, y en lo que a nosotros nos corresponde nos hace que nosotros nos determinamos en tener carácter. Dice la Biblia: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Qué interesante es no erigirse en cualquier momento pensando que uno sabe todo, pensando que uno sabe la palabra, y distorsionar lo que es la palabra. Entonces dice la palabra 3 veces: si tu mano te fuese ocasión de caer, si tienes la oportunidad de robar, está hablando el Señor de forma metafórica, dice córtala, y eso quiere decir quítate de ahí, no vayas a robar. Y fuera hasta aceptable que un hombre pudiese entrar manco al cielo que con sus 2 brazos al infierno. Tanto sus piernas y tanto sus ojos, muchas veces todas estas cosas nos hacen ir por el camino equivocado. Entonces será necesario que en todo momento uno tenga la conciencia de lo dramático que es tener que ir al infierno. Entonces es prácticamente imposible, y esto es muy importante que usted lo sepa. La gracia de Dios en todo momento ha sido y seguirá siendo, hasta que el Señor venga, la puerta que nos permita conducirnos a Dios. Pero a veces no la podemos mirar, a veces estamos tan absortos en tantas cosas que no nos damos cuenta de la gracia de Dios. Es prácticamente imposible que el hombre pueda buscar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo si el mismo Dios no nos estimula a buscarnos, para que usted lo reciba, para que usted le conozca y así pueda recibir el perdón de sus pecados. La palabra de Dios dice en Juan: ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Ninguna persona, absolutamente ni una sola persona puede venir a Dios si no le fuese dado del Padre. Y es interesante ver cómo Dios, en su profundo amor, está siempre tratando de convencer nuestra voluntad de manera que nosotros no tengamos que pasar por el castigo del pecado. Siempre está llamándonos la atención. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Y siempre está tratando de impresionar nuestros sentidos. Siempre está el Señor cubriéndonos de su amor mediante algunos hermanos que están predicando el Evangelio, llevando la palabra, hablándoles, incomodándoles a las gentes de manera que de verdad no vayan al infierno. Muchas veces lo tomamos mal, pero es nuestro pecado el que nos incomoda, nos molesta, nos fastidia que nos hablen de la palabra. Muchas veces ustedes lo van a escuchar en sus propios hijos, que van a decir: ¿otra vez ya vas a empezar con lo mismo? ¿Otra vez ya va a empezar la cantaleta? ¿No te sabes otro discurso? Eso es muy común. Y eso no es porque son espirituales, porque el pecado que reina en el corazón del hombre siempre dice: yo respeto, respétame. ¿No han oído eso? A mí me lo han dicho. Yo no te respeto, yo te amo, y por eso vengo a decirte que si tú no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Y no es Dios el del asunto este, no es Dios el de la decisión, no es Dios el que condena. Mi Biblia dice que no es Dios el que condena. Entonces vamos a ver qué es lo que condena y para quién se hizo este asunto del infierno. Todos los hombres estamos tan acostumbrados al pecado que nuestra propia vida todos los días expresa actitudes pecaminosas que de pronto uno puede juzgar como normales, desconociendo en sí el gravísimo peligro que cada una de las actitudes guardan para nuestra propia destrucción.
palabra de Dios dice, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Un continuo eterno en el asunto del dolor. Dios permita que su buena voluntad sostenga nuestra enferma condición y nos permita tener conciencia de tan grave realidad que acecha cada instante la vida del hombre mientras vive. Quiera Dios ayudarnos a descubrir lo que David exclama cuando está diciendo en Salmos capítulo número 51, versículo número 5. Dice la palabra de Dios así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y esta es la realidad de todos los hijos de mujer, que llegamos ya bajo pecado. Llegamos en un mundo donde impera el pecado. Llegamos en un mundo donde todos se manejan bajo pecado. Llegamos en un mundo que está bajo maldición. Es interesante poder ver que hoy nosotros tenemos una gran oportunidad de poder escapar del pecado y también de sus consecuencias. Eso es la justicia de Dios, que nos da la oportunidad de poder apartarnos de la condenación eterna. Entonces, en los años de 1960, 1970 se predicaba mucho acerca del infierno, pero hoy parece que ya no se predica ese tipo de mensajes en las congregaciones, donde se invita al hombre a que tenga la conciencia de la dura realidad de la cual Cristo fue consciente y que por eso Cristo tuvo que entregarse por amor a nosotros, para que de ninguna manera el hombre perezca. Esa es la realidad de Dios. Quiera Dios que hoy el Espíritu Santo pueda revelarnos cada una de nuestras actitudes. Nadie te conoce más que tú. Nadie sabe quién es tan sincero más que tú. Nadie sabe qué hay en tu corazón más que tú. Nadie puede saber tus intenciones y tus pensamientos más que tú. Y es por eso que uno tiene que predicar siempre acerca de esto. Porque es necesario que uno tenga conciencia de qué decisión estoy tomando. Entonces, que el Espíritu Santo pueda decirnos nuestras actitudes movidas por el pecado. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que ofendemos a Dios, y esa es una cualidad del pecado. Muchas veces no nos permite darnos cuenta que estamos ofendiendo a Dios de alguna manera. Quiera Dios que podamos mediante Él ver nuestras acciones, que este cuerpo de muerte todos los días lucha en contra de cada una de las cosas buenas que vienen a mí de parte de nuestro bendito Dios, y así podamos mirar lo que es el horrendo pecado y comenzar así a darle la justa dimensión a la inconmensurable gracia de Dios, mediante una vida que comienza a vivir cada día en la santidad como una muestra de amor expreso de parte propia hacia Dios. Qué interesante poder saber qué tenemos en el corazón. Nosotros leímos: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ayer, en la reunión de los matrimonios, estuvimos viendo cómo es que en el matrimonio, para ser un matrimonio victorioso, un matrimonio exitoso en todos los sentidos, debe estar Cristo en el centro de nuestros matrimonios. Y cómo es verdaderamente oportuno que nosotros, los días que vivamos sobre esta tierra, Dios nos permita expresar a Cristo en nuestras vidas matrimoniales. Son retos. Satanás está trabajando muy duro en contra de los matrimonios también. Pero nosotros tenemos la garantía, el respaldo de Dios y la aprobación de Dios de que saldremos adelante. Hermanos, cuando nosotros nos hemos decidido vivir en santidad, quiere decir que hemos decidido dejar el pecado. Quiere decir que hemos decidido cortar conscientemente con nuestras actitudes pecaminosas. Esto no quiere decir que en tu corazón no te va a subir la idea de pecar. Siempre viene el diablo recordándote tu vieja vida. Yo le decía a mi esposa ayer, parecía ser que
había algunas cosas que estaban dominadas en mi corazón, pero de pronto y siguen dominadas en mi corazón, pero de pronto cuando te enteras de una vileza en contra de tu familia, te enteras de algo que hace que hierva tu sangre y que como ser humano quisieras no estar. Hay momentos en que quisieras no estar en la posición de cristiano para no tener que pasársela por alto y así quitar la burla de tu familia. No es así como sencillo. Y uno dice, parecía que eso lo tenía dominado. Pero siempre sucede eso. Satanás te hace que te enteres, te provoca, te busca, de manera que tomes actitudes y no le dejes la oportunidad que Dios haga lo que tiene que hacer. Y entonces sucede que uno tiene que ir a la palabra, tiene que ir a la palabra, tiene que ir a la palabra, tiene que ir a la palabra y fortalecer, y tener que fortalecer la confianza en que Dios pondrá las cosas en sus justas dimensiones. Y de verdad quisieras desclavarte, y de verdad quisieras hacer muchas cosas, pero gracias a Dios porque pone el Espíritu Santo y dice, no hagas eso, encomienda a Dios, pone esto en las manos de Dios, espera en Dios, Él hará, la verdad siempre va a salir adelante y prevalece en el Señor. Y gracias a Dios porque esto, pero nuestra naturaleza siempre está amenazando, de manera que pueda uno destruir su matrimonio. Hermanos, y siempre Satanás viene y nos toca por donde más estamos flacos. Entonces, tenga en cuenta eso. Buscar a Dios en santidad es una expresión de amor inmediata cuando uno se ha enterado de dónde el Señor nos ha librado. Todos los días las primeras planas, y esto usted lo sabe como yo, todos los días las primeras planas de los periódicos, los noticieros más importantes, en las horas de más rating, están anunciando todo el tiempo las malas noticias que expresan no otra cosa sino la cruda realidad de la expresión del pecado, y que sin darnos cuenta ese medio hace un gran trabajo en condicionar nuestra mente, ocupando por lo menos algún tiempo de nuestro tiempo comentando las desgracias que suceden todos los días. Muchas veces estamos pensando, ¿y qué pasaría en Petaquillas? ¿Quién ganaría, las mujeres o los niños o los militares? Pero nosotros debemos de estar volcados viendo la palabra de Dios. No somos ajenos a un mundo, pero nosotros tenemos que marcar la diferencia en este mundo con nuestra forma de pensar, que es conforme a la palabra. Con todo lo que hemos mencionado hasta ahorita, quiero mostrar que el pecado no es algo que tenga que consentirse en la vida del ser humano. No podemos coquetear con tan más gran mal que tiene como consecuencia la muerte. Y digo coquetear con tan gran mal, porque la palabra de Dios, en la carta que escribe en Santiago capítulo número 1, tiene algo muy interesante esta palabra que está diciendo en Santiago 1:12, bienaventurado. Y un bienaventurado es el que cumple con el propósito glorioso de Dios de vivir feliz. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia quiere decir tus deseos. Entonces, cada quien tiene deseos de forma particular. Cada quien expresa los deseos de forma particular. La palabra de Dios dice en Pedro que el diablo está como león rugiente alrededor de ti, alrededor de mí, buscando cómo destruir tu testimonio.
Siempre nosotros queremos despedazarnos entre los humanos. A veces creemos que nosotros somos mejor que otros. No es nada de eso. La palabra de Dios no tienes lucha contra carne y sangre. El problema es el diablo que maneja a alguien. Y con ese es el que tenemos serios problemas. Entonces, tenga mucho cuidado. Normalmente el pecado siempre va a entrar por donde a usted le gusta. Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Versículo 14, sino que cada uno, o sea, cada uno de forma personal, es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Muy probablemente a unos los puede seducir de una manera, a otros nos puede seducir de otra manera. Y la palabra seducir, yo quisiera saber a quién no le gusta la seducción, a quién no le gusta el flirteo, el coqueteo, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos tanto coqueteo en las redes sociales. Coqueteando contigo, te quiero conocer, ¿cómo te llamas? No importa que esté casado, cosas así. Y uno está ahí, Señor, retírame a Satanás, pero no apagas el cochino celular. ¿Verdad? ¿Y qué tal? Mi mujer no se va a enterar. Al fin, esto es personal y no le voy a dar mi contraseña. Dios sabe qué está pasando en tu corazón. Y ese es el problema con Dios. Cada uno es seducido. Y luego dice la palabra de Dios acerca de la seducción. Este es todo un asunto de un embarazo. La seducción trae como consecuencia ¿qué? Dice, entonces la concupiscencia en los deseos, después de haber concebido, o sea, ya se gestó, da luz al pecado, y el pecado, habiendo sido consumado, va a parir la muerte. Entonces, en todos los sentidos, no tan solo física muchas veces, sino en muchos sentidos la muerte se pare. A veces se mata la confianza entre los matrimonios, a veces se mata la pasión, a veces se mata el afecto, se mata el respeto, se mata la paciencia, se matan muchas cosas, el compromiso se muere. No solamente la muerte física. Entonces, eso es importante que usted lo considere. Me resulta ineludible cuando hablo del pecado, cuando hablo de la muerte, cuando hablo de Satanás, tener que hablar del sitio en donde cada uno de estos actores sabrán de terminar por toda la eternidad. Y este sitio no es otro lugar sino que el mismo infierno, en donde trágicamente también pasará la eternidad todos aquellos que decidieron no recibir la gracia de Dios. Cuán sorprendente será que muchos que creyeron, se encuentren recién mueran en el infierno, porque nunca pudieron saber que el arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de pensamiento, y no solamente es una confesión vacía. En la carta, en el libro de los Hechos, si no mal recuerdo, en el capítulo número 17, en el versículo número 30 y 31, dice la palabra de Dios lo siguiente: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El infierno es una cosa seria. El infierno, ahorita vamos a ver para quién fue diseñado. Pero hay una gran desgracia, y la gran desgracia es que todos fuimos paridos en pecado. La palabra de Dios dice que todos los seres humanos están en pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero tenemos la voluntad para poder arrepentirnos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y la palabra arrepentimiento no es remordimiento. La palabra arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de mente, cambio de visión, cambio de propósito, cambio de pensamiento. Eso es arrepentimiento. Lo demás son cosas vacías, son sincretismos, son formas religiosas
que no conducen a la piedad. Entonces Jesús siempre dijo: el que oye y hace mi palabra, ese será salvo. Es el que hace lo que la palabra dice. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? Muy fácil. ¿Estoy viviendo lo que la palabra dice? Así de fácil. Uno puede enterarse qué estoy sintiendo. La palabra de Dios tiene eco en mi corazón. La palabra de Dios es bien recibida en mi corazón. O está pasando lo que dijo Jesús con respecto a los judíos: mi palabra no haya cabida en sus corazones. Cuando la palabra de Dios no haya cabida en el corazón de un ser humano, es porque ese corazón está profundamente ocupado. Nosotros mismos ocupamos nuestros corazones. Cuando nosotros nos estamos rebelando en contra de la voluntad de Dios, está ocupado el corazón, pero Dios no está ahí. La gran mayoría de los seres humanos tienen un concepto verdaderamente desorbitado de Dios. Tienen un concepto verdaderamente equivocado de Dios. Cuando por su enferma cabeza piensan que Dios es el que condena al hombre. Y el hombre todo el tiempo ha tenido una mala impresión de Dios. Una mala reputación de Dios. ¿Han oído ustedes cosas? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué? ¿Por qué existe hambre? ¿Por qué existen enfermedades? ¿Han oído esto? Y parece que han encontrado el hilo negro. ¿Por qué si Dios es tan bueno? En una ocasión estaba viendo una ilustración. Y estaba un hombre, llegó a la barbería, llegó a la peluquería, y mientras le cortaban el cabello, estaba el hombre que se estaba cortando el cabello, estaba leyendo la palabra. Y como es en ese tipo de tepacherías, y hay un montón de gente con ideas de todo tipo, el barbero o el peluquero estaba muy inquieto, que no pudo soportar que cuando el hombre ya se iba y le dijo: ¿usted cree en Dios? Porque Dios no existe. Y entonces el hombre fue muy mesurado y de pronto él no dijo nada. No se dedicó a rebatir lo que el hombre le había dicho. De pronto no lo habría de entender. Y dijo que Dios no existía porque Dios no hizo tantas cosas bien y un montón de tonterías. Entonces este hombre, cuando sale de la barbería, se para como un tiempo afuera y está pensando probablemente qué le voy a decir. Y de pronto voltea a ver a un hombre barbonzote hasta acá, hipioso, greñudo, mechudo, melenudo. Y este hombre va y lo agarra y le dice: ven conmigo por favor. Y le dice al peluquero: los peluqueros no existen y los barberos existen. ¿Por qué no? Mira, está barbón y mechudo, no existen los peluqueros. Dice: no es que el peluquero no exista, el problema es que él no se acerca al peluquero. Exactamente. No es que Dios no exista, es que el humano no se acerca a Dios, no busca a Dios, no quiere tener un encuentro con Dios, no quiere tener ningún contacto con Dios. Dios no es que no exista. El problema es que Dios está ausente en la vida de muchos porque estamos tan ocupados en lo personal. Y entonces expresamos eso. No queremos relacionarnos con Dios, solamente queremos cumplir con Dios. Yo no quiero hacer la milla extra. En Estados Unidos, ese es el país de las millas extras. Cuando una persona trabaja y da el extra, es el que le va bien. El que simplemente cumple con cumplir, ese no pasa nunca adelante. La vida cristiana es igual. ¿Da usted la milla extra? ¿O se conforma con venir a escuchar un mensaje? Chao, nos vemos y ya? No. Las cosas con Dios tienen que procurarse cada día más. Entonces, pensemos nosotros en esto. ¿Cuál es la verdad de esta realidad que tiene que ver con ir al infierno?
¿Cuál es la verdad de la realidad que tiene que ver con ir al infierno? La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado, pero vamos a ver, eso es Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hizo una diferencia entre Dios y yo. El pecado se metió entre Dios y yo. Pregunta, ¿qué personaje de los que están aquí no pecó en la semana? ¿Quién no sintió? ¿Quién no pecó en la semana? Gracias. Bueno, esa es la condición. Todos pecamos. Y ahorita van a ver lo dramático y ahorita van a ver qué impresionantemente es el amor de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es eso, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la gente es incapaz de poder encontrar a Dios si Dios no tiene misericordia con él. Hoy usted está aquí por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia de Dios, oyendo un mensaje que le ha quitado lo ignorante y que va usted a decidir qué va a hacer con su vida. Entonces, esta condición es la condición natural del ser humano. Y Dios es justo. Y Dios es justo y su santidad no permite a Él convivir con el pecado. Pero si usted puede ver lo que dice Romanos capítulo número 3, capítulo 3, versículo número 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y me llama poderosamente la atención el versículo número 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es una locura para muchos el que usted hoy esté aquí sentado decidiendo su futuro. Para muchos, dice la Biblia, no hay quien entienda. Y si una persona no es alumbrado de parte de Dios por una enfermedad, por su necesidad, por curiosidad, porque Dios le movió de alguna manera a estar aquí, el hombre no estaría aquí. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La palabra de Dios dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es nuestra condición, no hay quien entienda. Y si no entiendes, no haces las cosas de forma correcta. La realidad es que cuando el hombre nace, por default ya está condenado y crece practicando el pecado. Y esto no es una cuestión que tenga que ser imputada a Dios. Si ustedes vieran, ustedes dirían, el hermano ha de ser stripper. ¿Dónde está el hermano Víctor? Ahí está el hermano Víctor. Andábamos con el hermano Víctor y andaba Mateo, y en una fuente Mateo empezó a hacer un show. El Mateo traía un chorcito arriba de su rodilla y empezó a hacer un show. Y yo le dije, ay Dios mío, ¿por qué este niño está pasando? Estaba haciendo un show como si fuera un enfermo de esos que salen en televisión. El hermano quitó eso de mis hombros cuando dice, eso de seguro que lo vio en la televisión. Le digo, sí es cierto, lo vio en la televisión. No lo vio a su papá haciendo, llegar de policía y haciendo ese tipo de shows. Por naturaleza nacemos así. ¿Quién enseña a nuestros hijos a seguir el ritmo de las canciones? Nadie enseña a los hijos. Nadie te hace estar moviendo la pata cuando ya quieres estar allá, metido en la banda. Nadie hace eso. Pero eso ya lo traemos ahí, es algo que está ahí. Y que son estimuladores, que son motivadores a que uno busque su propia gratificación. Pero la actitud de Dios para con el hombre es salvarlo y darle vida. Hermanos, la condición natural del hombre es que está condenado, pero la actitud de Dios para con el hombre es salvarlo, darle vida, sacarlo de la esclavitud del pecado, capacitándolo para una nueva mente, una nueva vida, que exprese la realidad para lo que el hombre fue creado.
La palabra de Dios dice en Juan 3:16, y esto es lo que sí hace Dios. Dios no condena al hombre. Ahorita vamos a ver quién es quien condena al hombre. Juan 3:16 dice la palabra de Dios, un versículo muy conocido, porque de tal manera, de esta manera, amó Dios al mundo. Para que usted pueda entender esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De ese tamaño es el amor que Dios le tiene. En una ocasión, una muchacha fue a una plaza, igual y ya saben este chisme también. En Guadalajara va una mujer caminando, una mujer exquisita, chiquita, así, bueno, no sé, estaba chiquita, pero sale de arreglarse y empieza a caminar por una plaza enorme, unas galerías enormes. Y de pronto ella va con su amiga. Y de pronto empieza a sonar una corneta de mariachi, una trompeta de mariachi. Y empieza a entrar un montón de mariachis por aquí, otro montón de mariachis por allá. Y empieza a hacerle un montón de mariachis. O sea, se llenó la plaza y empezaron a rodear a esa mujer y tocándole una canción a esa mujer. Y era todo un show, un espectáculo. Porque había un loco que le tenía que dar un anillo de compromiso. ¡Wow! ¿Qué es lo que está demostrando ese enamorado? Que de ese tamaño, así de impresionante es su amor. Pues Dios está demostrando su amor impresionantemente inentendible, inconmensurable, que dio a su Hijo, porque dice: te quiero sacar del pecado, te quiero llevar al cielo, tu vida vale la de mi Hijo. Y uno a veces no entiende eso. Piensa uno que Dios es el más mala onda, que en todo momento quiere estar condenando al hombre. De ninguna manera. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Adán en el huerto del Edén tuvo la decisión de seguir a Dios o escuchar a su mujer, que ya había sido influenciada por Satanás. Adán decidió hacer lo que su mujer, obedecer a lo que su mujer dijo. Y entramos en pecado. Hoy nosotros estamos en la misma posición. Podemos seguir pecando, si usted quiere, puede seguir haciéndolo. Pero también ahora está Cristo, que está diciendo que te arrepientas, que aceptes su perdón y Él te lleva al cielo. Es exactamente la misma postura, la misma decisión. Nosotros no podemos culpar a Adán, no podemos culpar a Eva. Está en tus manos ir al cielo, porque la justicia de Dios ha sido manifiesta de esta manera. La palabra de Dios dice en Juan 3:17, porque no, esto es lo que me gusta, porque no envió Dios a quién, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo el tiempo, Diosito te va a castigar, Diosito te va a castigar. No, el que tiene que corregirlo eres tú, el que tiene que castigarlo eres tú, el que debe demostrar lo horrendo del pecado eres tú. Dios te amó, te ama todavía, no quiere que vivamos engañados, no quiere que ninguno sea sorprendido, que en el primer segundo que muera esté en el infierno. Dios no quiere eso. Es un asunto por toda la eternidad, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. Entonces, en Lucas capítulo número 5, en el versículo número 32, la palabra de Dios dice lo siguiente, Lucas 5:32. Es maravilloso. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. No he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Dios siempre está buscando, todo el tiempo está buscando a toda aquella persona que quiera dejar de ser esclavo del pecado. De pronto el pecado es exquisito, de pronto el pecado se antoja. Pero yo nunca he visto una persona cruda al otro día disfrutar del día en la mañana. De pronto en la noche está que no se acaba la fiesta, pero en la mañana no quiere saber de él.
Nunca he visto que una persona que ha hecho pecado tenga al otro día una sonrisa en su cara. Siempre tiene remordimiento. Siempre su conciencia y el diablo le están acusando. No he venido a llamar a los justos, yo he venido a llamar a los pecadores. ¿Tendrá amor Dios para con todos los hombres? Por supuesto que sí. Es una realidad que la justificación por medio de Cristo ya es dada. Solo falta que el hombre pueda hacer realidad en su vida mediante una determinada decisión de arrepentimiento de su pecado. Yo no me puedo arrepentir por ti, porque no es mi pecado. Yo no puedo pedir perdón por ti porque no es mi pecado. Eso lo hace la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica son 9 años, 9 días, 9 novenarios. Hipotéticamente, la gente sale del purgatorio, cuando había purgatorio porque Benedicto lo quitó. Ahora están en el infierno. Él quitó eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mi Biblia solamente dice hay cielo y hay infierno. Hay vida eterna y hay condenación eterna. La decisión está en sus manos. Hoy también quiero decirle que así como la gracia es una realidad, el infierno también es una realidad. Dice pues la palabra que es un lugar de fuego eterno y de castigo eterno. Mateo 25, 41 y 46. Mateo 25, 41. Dice la Biblia en el versículo 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sabes qué sentirá Dios cuando está diciendo apartados de mí? No es que Él los esté maldiciendo. La maldición, Él está haciendo una mención acerca de la condición que tiene cada uno de esos individuos. Pero a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, y no porque se arrepintió de haber hecho al hombre, se arrepintió en su corazón, le dolió en el corazón que el hombre hubiese de determinarse ir al infierno por su duro corazón no arrepentido. Es lo que Dios arrepiente. Le duele mucho en el corazón que un ser humano tenga que ir a la condenación. Si no le doliera, no hubiese mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él solamente está diciendo eso. Yo creo que ningún padre sensato de los que hoy están aquí, si tuviera el peor hijo, el más rebelde de todos, y el hijo se está alargando, está amenazando y quiere ir a probar la desgracia a la calle, yo creo que ningún padre de los que hoy están aquí diría: qué bueno, desgraciado, vete ya. Ninguno. Le dolería su corazón. Estaría entristecido, probablemente con entereza, pero su corazón se estaría derramando dentro de sí. Dios está en lo mismo. A Dios le duele saber la condición de maldición de toda esa gente que está yendo al infierno, de toda esa gente que creyó que creía, pero nunca hizo lo que la palabra de Dios decía. Todo eso tiene que ver con Mateo 25. Entonces, está claro, dice la palabra de Dios, que el infierno es un lugar de eterno castigo y de eterna condenación y de eterno fuego. Pero preguntémonos, ¿para quién fue preparado el infierno? Dice Mateo 24, 41, 25, 41. Apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para el ser humano. No fue preparado para el hombre. El problema que Dios tiene no es con el hombre, es con el diablo.
y sus demonios. El asunto es ¿quién está de acuerdo que el diablo y sus demonios vayan al infierno? Todos estamos de acuerdo. Pero ¿quién está de acuerdo que la gente que no quiere arrepentirse vaya al infierno? Ahí ya no, como que estamos viendo que las cosas no son así. Vamos a mirar por qué el diablo está yendo, por qué el diablo tiene algo preparado para él. En el libro de Isaías, capítulo número 14, versículos del 12 al 15, y otro si puede buscar Judas, versículo número 6, se lo agradezco. Isaías 14, dice la Biblia lo siguiente. Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el infierno, hasta el Seol, a los lados del abismo. Es impresionante ver cómo es que el hombre decide, aquí en este caso Satanás decidió ponerse en contra de Dios. Ezequiel dice que a causa de las muchas contrataciones de Dios para con él, que Dios lo ocupaba mucho a él en su corazón decidió ser exactamente igual que Dios. Y entonces perdió su lugar. ¿Cuántos pecados hizo Satanás? Uno. Yo les preguntaba cuántos pecados hizo usted en la semana. Sin embargo, usted tiene la gracia de Dios y él no. Judas, versículo número 6. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y a los ángeles que no guardaron su morada, a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿sabes qué le duele a Dios? Que el hombre sea el gato del pecado, que el hombre sea el esclavo del pecado. A Dios le duele que el hombre no tenga la identidad, ni la personalidad, ni la actitud de Dios. Puedes ver a un hombre orinado de borracho y tú piensas, eso es lindo y eso yo lo quiero en mi cama si fuera mujer. ¿Cómo es? Ustedes como mujeres, ¿cómo sienten? O ustedes, hermanos, ¿qué sentirían que usted está acostado en su cama y llega una mujer oliendo a marihuana? Es repudiable eso. Es impresionante ver cómo el hombre pierde tan pronto el piso. Se hace tan miserable su condición, porque si hay algo que quiere convertir tu vida en miserable se llama pecado. Entonces, la palabra de Dios es bien clara y es así. Cuando uno decide ser independiente de Dios, entra en el pecado. La palabra de Dios, y los ángeles que no guardaron su dignidad, los que no guardaron su morada, Dios los ha guardado para el juicio. Entonces, ninguno de nosotros hoy tendría alguna objeción de pensar que el diablo merece ir al infierno. Creo que no. Nadie tendría problemas con eso. Nadie. Pero ¿saben cuántos pecados ellos hicieron? Nada más uno. La pregunta es, ¿qué mereceríamos los que a diario cometemos tantos pecados? Eso es lo que merecemos. Pero su gracia y su amor es lo que debemos de ver. Que en todo momento nos está sosteniendo. Que en todo momento está listo para perdonarnos. Está listo para cambiar el rumbo de nuestra vida. Entonces, ¿cuánto tiempo? Hasta el último momento de su vida usted tiene oportunidad de arrepentirse. Y no piense que se va a arrepentir al último momento, porque muchos mueren en un accidente. Lo que ven es su vida, pero no su arrepentimiento. ¿Quiénes van a ir al infierno? ¿Qué tipo de personajes van a ir al infierno?
los que no tuvieron tiempo para arrepentirse. Lucas 16:24. Lucas 16:24. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ese nunca tuvo tiempo para venir a perder el tiempo a una hora y media a la congregación. No tuvo tiempo. Nunca tuvo tiempo de hacer las paces con Dios. La palabra de Dios, ustedes pueden ver ahí el versículo número 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Nunca consideró que un día moriría. Nunca tuvo tiempo. Él estaba ocupado en qué es lo que me voy a poner nuevo hoy. ¿Qué tipo de alimento es el que van a poner en mi mesa? Estaba tan ocupado en sus negocios que nunca tuvo tiempo de arrepentirse. El gran problema es que los que están muy ocupados también se mueren. Los que confiaron más en las cosas que tenían. Lucas capítulo número 12, versículo número 20, la palabra de Dios dice así. A veces uno dice: bueno, yo tengo la vida resuelta así, como no, vean usted el 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cómo es que estoy yo con Dios? Necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué recompensa dará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice la palabra. ¿Qué habrá para el hombre que no tiene la conciencia de esta realidad que viene de parte de Dios? El que la gente ignore la palabra de Dios no es cuento de Dios, es un asunto personal. Porque toda la gente vive los estragos del pecado. Pero estamos tan acostumbrados a la miseria espiritual que todo nos parece bien. Irán al infierno los que solo tienen impresiones religiosas pensando que por formar parte de un grupo irán al cielo. Mateo capítulo número 7, versículo número 21. Impresiones religiosas. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No importa que pienses que conoces a Dios. La pregunta es esta: ¿Dios te conoce a ti? Ese es el asunto. ¿Cuál es el problema? El problema siempre va a radicar, dice el versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Religiosos hay donde quiera. Todos los lugares están llenos de religiosos. Inclusive puede uno estar hoy en la congregación a oír de la Biblia, pero sabe más de la casa de la bruja que de las cosas de Dios. Y sí saben de lo que estoy hablando. Saben más cosas de las perversiones que hay ahora que de las cosas de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, y esto es serio. Saben qué se hace más allá que de lo que se practica en la iglesia. Tengan cuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Impresiones religiosas no te salvan. Lo que salva es una vida cambiada, una vida que se vive con honestidad. El problema es que Dios sabe mi condición. Y nosotros debemos de tener carácter. No podemos confundirnos. Dios siempre hace diferencia. Señor, ¿quieres que cortemos a todos? De ninguna manera. El Señor apartará el trigo y la cizaña en su momento. Él sabe qué hacer. ¿De qué hablas? ¿Cuáles son tus conversaciones?
qué tipo de porquería se anda manejando en la calle. De eso es lo que uno tiene que estar alerta. No todo el que me dice Señor, Señor. Y Mateo 25 del 10 al 12 está haciendo una gran revelación y dice lo siguiente. Mateo 25 del 10 al 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, os digo que no os conozco. Estar ahí no significa que formes parte de ello. Había 10 vírgenes, las 10 esperaban al Señor, 5 como su regalada gana les daba, pero 5 como dice la palabra de Dios. Preparados. No es en mi voluntad debe estar supeditada a la palabra de Dios. Eso es lo que me garantiza a mí una realidad diferente. 10 estaban ahí, las 10 cabecearon, las 10, pero 5 marcaron diferencia. Es alarmante, 50 y 50. Las congregaciones deben de estar profundamente convencidas en sus propias personas si forman parte de esa estadística. Vale la pena velar y orar. Eso dice la palabra. Entonces, el Señor está diciendo en este momento, y es muy claro, y está diciendo en este momento, no te hace ser salvo el que tengas impresiones religiosas. El asunto es el que hace la voluntad. Esa es una expresión de una vida salva. Luego entonces, ahí mismo en Mateo 25, del 42 al 44, la palabra de Dios dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y no, porque tuve hambre y no me diste de comer. Esa es una actitud. Tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, y enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos también le responderán diciendo, ¿y cuándo vimos esto? Es el hacer lo que muestra tu quehacer. Luego entonces, pensemos nosotros, los que pecan voluntariamente. ¿Hay hombres que pecan voluntariamente? Por supuesto que sí. En Hebreos capítulo número 10, versículo 26 y versículo 27, dice la Biblia así, Hebreos 10, 26 y 27, lo siguiente. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Y qué más? Y de hervor de fuego. Entonces, que ha de devorar a los adversarios. Adversarios es alguien que siempre se rebeló en contra de la palabra. En el Salmo 106, versículo número 17, nosotros tenemos una impresionante realidad del infierno. No tan solo hay en el Nuevo Testamento esta palabra, sino en el Antiguo Testamento está graficada también. Dice la palabra de Dios en el Salmo 106, en el versículo número 17, entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Nosotros podemos recordar este episodio en el libro de los Números. Es impresionante ver cómo en aquel momento Datán, Coré y Abiram estaban fastidiando la vida de Moisés. Estaban en contra de Moisés, estaban cargando a Moisés, estaban culpando a Moisés, querían ocupar el lugar de Moisés.
La gloria de Dios se puso del lado de Moisés y Moisés no quería que ellos perecieran. Pero dice la palabra de Dios que cuando él miró junto a esa familia, dice la Biblia que la tierra abrió su boca y descendieron vivos al Seol, vivos al infierno. La gracia de Dios es la que aún nos sostiene ahí y no permite que Él retire su gracia para que nosotros no seamos mandados al infierno. Gracias a Dios porque hoy tenemos la sangre de su Hijo que quita todos nuestros pecados. Gracias a Dios porque hoy tenemos la oportunidad de poder acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia. Pero es necesario que nosotros estemos convencidos de nuestra propia persona mediante lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que nosotros somos. La pregunta es, ¿Dios es el que te lleva al infierno? De ninguna manera. ¿Qué es lo que a mí me hace ir al infierno? Número 1, Isaías 59:12. Cuando ustedes miran la palabra de Dios, empieza uno a mirar que Dios es bueno en gran manera. Dice la palabra de Dios en Isaías 59:12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados, ¿qué? Han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. No es Dios el que manda a nadie al infierno, es el pecado que está apuntándome a mí y diciéndome, tú hiciste eso. Y como tú no quieres la gracia de Dios, ese es tu problema. Y está ahí diciendo, Dios no manda al infierno a nadie. Él tiene un lugar para el diablo y sus ángeles, pero también tiene un lugar para todos aquellos que quieran acompañar al diablo y sus ángeles por toda la eternidad. Nuestras iniquidades, nuestra rebeldía, porque el no querer vivir como dice la palabra, es rebelarse abiertamente en contra de la voluntad de amor de Dios. Jeremías capítulo número 2, versículo número 19, dice la palabra de Dios lo siguiente: tu maldad te castigará. Oh, Diosito te está castigando. No, es tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el de la música? Nosotros somos el problema. Yo no veo a Dios provocándote que peques, de ninguna manera. Es el hombre el que ama su pecado, el que abraza su pecado, el que procura su pecado, el que acaricia su pecado antes de hacerlo. Ninguna persona cae en pecado. La gente entra en pecado porque toda la noche, todo el día está acariciando el cómo va a ser su pecado. Romanos 2:5. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. No es Dios, es mi actitud, mi determinada actitud, la que me condena. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, dice la Biblia católica, los exécretas y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál de estos pecados no pudo perdonar Dios? Absolutamente todos. Pero a veces se ocupa un montón de pantalones para hacer lo que la Biblia dice. Para eso se ocupa ser valiente, se necesita tener carácter.
Dice la palabra de Dios que solamente los valientes arrebatan, hacen de su vida el reino de Dios. Pero los cobardes, ¿cuántas cosas te tienes que levantar en contra de tantas cosas para hacer la voluntad de Dios? Los incrédulos, los que creen que la palabra de Dios, bueno, no pasa nada. Los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras. Parecía bueno tener a Diosito en la casa. Pero dice la Biblia, eso roba la gloria de Dios. No es la gloria de Dios, roba la gloria de Dios. Tendrá su parte en el lago. Necesariamente uno tiene que... No estoy hablando solamente de un ídolo como tal, sino de todas las cosas que se levantan para ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Eso es idolatría. Eso es lo que lleva al hombre al infierno. Terminamos. ¿Por cuánto tiempo estará el hombre en el infierno? No por culpa de Dios, sino por su obstinada actitud, su determinada actitud a no recibir la gracia de Dios, que todo el tiempo estuvo diciéndole que se arrepintiera. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoraban a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eso es para los que queden en la tribulación. No es Dios, otra vez. No es Dios el del asunto. Espero que la impresión de que el Dios que nosotros creemos es malo se quite por completo. Amados, es tiempo de que podamos considerar a Dios como lo que es Dios, el Dios de amor, el Dios de toda gracia, el que perdona todos los pecados mientras vivas. Dios es el Dios que no quiere la muerte del que muere, dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo número 32. Ezequiel 18:32. Dice la Biblia, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y convertíos, vuelvo a decir, es cambiar la forma de pensar. No ir y seguir haciendo lo mismo que uno siempre ha estado haciendo. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Yo no veo otra cosa más que Dios tiene paciencia. Yo no veo otra cosa más que Dios nos ama en todo momento. Yo no veo otra cosa sino al Espíritu Santo, a Dios mismo trabajando en la mente y en el corazón del hombre, de manera que sea sensible y se arrepienta. El infierno es una eternidad. Gracias a Dios, si es que usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, dice la palabra de Dios, vida eterna. Vida eterna para todos aquellos que hoy deciden aceptar a Cristo como su Salvador personal. Vida eterna a todos aquellos que deciden vivir como dice la palabra de Dios, con un cambio de mente. Vida eterna a aquellos que han pedido perdón y han recibido el regalo de la salvación de parte de Dios mediante la persona de su Hijo Jesucristo. Amados hermanos, vale la pena pensar que Dios no es el que está castigando. Vale la pena pensar que es nuestras actitudes, nuestra obstinada determinación. Y si el pecado hace todavía estragos en nuestras vidas, no es porque Dios quiere que estarte fastidiando, es porque uno permite que el pecado todavía tenga injerencia en nuestra vida. El pecado no tiene más poder para nuestra vida, excepto el que tú le quieras dar para que arruine tu vida. Y eso lo va a hacer con mucho gusto. No es de Dios. No es el deseo de Dios. Son decisiones personales. Corazones endurecidos, corazones no arrepentidos, corazones que no hacen. Ese es el detalle. Hermano, yo le invito a que usted se anime cada día
Si ha decidido aceptar a Cristo, qué bendición. Pero si no ha aceptado a Cristo, la palabra de Dios dice que cuando el hombre muere, inmediatamente han venido, dice la palabra de Dios con respecto al rico insensato, necio, esta noche vienen a pedir ¿qué? Hay una comitiva que viene por los salvos y hay una comisión endemoniada que viene por los no arrepentidos. Pero un alma, no es cierto que esas almas se quedan por ahí vagando. Te las llevan al infierno. Entonces, que Dios les bendiga. Un privilegio estar con ustedes, servirles también.